Irán se estaría armando hasta los dientes. El problema es que lo está haciendo con armamento ruso. ¿Por qué la administración iraní ha empezado a tomar esta medida cuando el conflicto precisamente en Oriente Medio es todavía peor? Para algunos expertos se puede venir un conflicto a gran escala. Israel, Irán y obviamente Rusia lo saben. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El viceministro de Defensa de Irán, Seyer Menefari, acaba de confirmar que su país va a recibir de Rusia helicópteros de ataque Mi-28, cazas multipropósito SI-35 y aviones de instrucción y combate Yak-130. Esto ha sido comunicado por la agencia de noticias iraní Tasnim. Ahora, esto es algo preocupante, tomando en cuenta lo que se vive en este momento en Oriente Medio y la tensión que existe precisamente entre Irán e Israel. Recordemos que en todo momento ha existido una acusación por parte tanto de Estados Unidos como de Israel con respecto a que Irán incluso ayudó al grupo Hamas a que se realicen estos ataques e incluso dio el visto bueno, algo que no se ha podido demostrar, pero en palabras de Israel se iba a pagar con creces. En este sentido, entonces, no es una coincidencia, una casualidad que la administración de Irán empiece a conseguir armamento y lo que más llama la atención, armamento ruso. Lo que se dice entonces es que el general viceministro de Defensa ha comunicado a un periodista de redacción militar de Tasnim que se ha logrado adquirir para las Fuerzas Armadas de Irán estos helicópteros, cazas y aviones de instrucción y de combate. El periódico ruso Rossiya Gazeta ha publicado, citando a la agencia oficial de noticias iraní IRNA, que Irán ha anunciado haber comprado a Rusia una partida de cazas que recibirá en cuestión de días. Y esto también llama la atención porque no es una compra que se haga tomando en cuenta plazos largos o en este escenario de que se pueden demorar meses o el próximo año. Estamos hablando de que esto se va a entregar en días. Y sí, es un movimiento bastante curioso el de Irán que evidentemente genera y levanta suspicacias. Ahora, lo que va a empezar a preocupar a la comunidad internacional es la respuesta de Israel, la respuesta de Estados Unidos y la postura de Rusia en este escenario, porque estaríamos hablando de uno en el que hasta los bandos ya están formados. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, vuelve a aparecer a la carga con respecto a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ya que ha empezado a debatir con el jefe de la Organización de las Naciones Unidas cuáles son los esfuerzos que realmente está haciendo esta organización para lograr una paz duradera precisamente en Gaza. Y sí, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha examinado por teléfono con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, las propuestas para resolver la crisis humanitaria en Gaza y también los esfuerzos para lograr una paz sostenida en la región. Esto ha sido informado el día de hoy por la oficina del líder turco. Se aborda la propuesta por parte de la comunidad internacional dirigida contra estos ataques ilegales de Israel. Esto es lo que está diciendo la administración en Turquía y las propuestas para resolver la crisis humanitaria y los esfuerzos para lograr una paz duradera. Terminó destacando el propio ente. Y esto también demuestra cuál es la verdadera postura por parte de Turquía con respecto a los ataques de Israel frente a tierra palestina. La nota también precisa que la conversación telefónica tuvo lugar un día antes de la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Franja de Gaza que se va a celebrar el día de mañana. Ya se sabe entonces lo que puede terminar sucediendo y por qué la propia administración de Turquía se está acercando a la ONU para ver exactamente qué es lo que se va a lograr hacer. El propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha indicado que Israel continúa vulnerando descaradamente el derecho internacional, la ley de la guerra y el derecho humanitario y debe responder ante estos crímenes. Esto es, de nuevo, lo que está diciendo Recep Tayyip Erdogan y falta ver cuál va a ser la respuesta de Israel ante este complicado escenario y sobre todo, qué va a hacer la Organización de las Naciones Unidas o los diferentes países ante esta nueva tensión. De momento, el presidente Recep Tayyip Erdogan habría transmitido a Guterres lo que serían las condolencias por la muerte de los 100 funcionarios de las Naciones Unidas en los ataques de Israel contra Gaza y ha dicho que la visita personal de Guterres al cruce fronterizo de Rafah fue útil para llamar en ese momento la atención de la comunidad internacional, que esto habría ayudado a que Erdogan tome también esta medida.
La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de renovar su resolución exigiendo que Israel se retire de los altos del Golán en Siria. La resolución fue renovada el día de hoy con 91 votos a favor y, en este caso, 8 en contra y 62 abstenciones. El acuerdo final concluye que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas están profundamente preocupados porque Israel no ha retirado del Golán sirio y sigue pues con diferentes grupos armados en esta parte del mundo. Se ha estado bajo ocupación desde 1967 y esto en contra de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y también de la Asamblea General. El documento también subraya pues la ilegalidad de la construcción de asentamientos israelíes y otras actividades en el Golán sirio ocupado desde el 67. Recientemente, la región de los Altos del Golán ha vuelto a vivir pues esta situación de protagonismo tristemente por el conflicto palestino-israel. De hecho, nada más el pasado 12 de noviembre, las fuerzas aéreas de Israel llevaron a cabo ataques contra objetivos específicos de infraestructura terrorista, según decían ellos, dentro de Siria. Estas agresiones del país hebreo fueron una respuesta al fuego transfronterizo dirigido el 10 de noviembre hacia los Altos del Golán ocupados por Israel. Y entonces se vuelve a hacer eco de lo que dijo en su momento Antonio Guterres cuando cuestionó los ataques que se hicieron por parte del grupo Hamas y ahora por parte del grupo de Siria, por así decirlo, del país, cuando decían que en realidad estos ataques no eran vacíos, no eran porque sí, porque previamente se había hecho algo. Y sí, esto se está viviendo y no hay algún tipo de respuesta o de respaldo por parte de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, para que al menos dentro de Siria Israel termine saliendo. Acaba de salir al frente el sindicato del Líbano a hacer una crítica bastante fuerte contra la cobertura de los medios occidentales en Gaza. Así como lo están escuchando, los medios de comunicación occidentales no estarían respetando las normas y los valores que ellos mismos crearon. Esto ha sido declarado por la jefa del sindicato de medios audiovisuales del Líbano, Rilana Jabour. Ella refiere pues esta situación a la cobertura de los acontecimientos en la Franja de Gaza. Anteriormente se informó que periodistas de la BBC acusaron a la Corporación de Radiodifusión de parcialidad y doble rasero en la cobertura de la escalada en el conflicto palestino-israelí, afirmando que se presta más atención a las víctimas de Israel. La BBC ha negado todas estas acusaciones, pero sigue la pugna en Oriente Medio y aparentemente ni siquiera los periodistas están siendo vistos con buenos ojos de la parte de Occidente. En particular, lo que está diciendo en este momento la propia funcionaria del Líbano o del sindicato es que la BBC se comporta de forma poco profesional con su personal y denunció la suspensión del jefe de la oficina del Líbano después de 27 años de servicio, solo por decir que el movimiento en Palestina es una resistencia. Y se está diciendo que quien vulnera las leyes, estatutos y normas internacionales y comete incluso crímenes contra la humanidad es conocido y es obvio. Cualquier intento de los medios de comunicación de hacer marketing o distorsionar los hechos en su favor es engañoso y poco profesional, y esto debe combatirse. Es lo que ha terminado comentando pues la representante del sindicato del Líbano, que está en este momento diciendo que lo que pasa en Gaza no es ni de cerca lo que se está comentando, o al menos que la información de lo que sucede también en Israel está siendo dirigida para tener un impacto mucho más contundente a la hora de dar la noticia. Cualquiera que sea el escenario, lo único cierto es que la tensión simplemente se respira en Oriente Medio. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.